Ok, ¿estamos listos? Tomen sus lentes de lectura, sus Biblias, enciendan sus Biblias, tomen sus notas, sus libros de apunte, lo que usted haya traído. Quiero decirte que Ministerio Restauración no predicamos, aquí enseñamos. Y esto es, estamos entrenando a la congregación para que tome apuntes, porque vienes a una enseñanza, no es a un mensaje que tú no entendiste. Queremos que salgas de este lugar con un concepto claro del mensaje que se te quiso dar. Así es que pon atención y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Estamos desarrollando la serie Intimidad Espiritual. Y es una serie que lleva el propósito de aprender a cómo comunicarnos con Dios, a cómo entender a Dios, a cómo escuchar a Dios, a cómo poder descubrir los propósitos y los planes de Dios para nuestras vidas. Intimidad espiritual es algo que nos va a ayudar. Entender estos principios nos va a ayudar a poder comunicarnos con Dios más efectivamente. Porque hay muchos conceptos y muchas creencias que quizás nos alejaron de la comunión con Dios. Por ejemplo, nos dijeron que si estás en pecado, Dios no te escucha. Y quizás algunos religiosos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo quiero decirte que no importa en qué pecado estés, Dios sí te escucha. Y Dios sí está deseoso de tener una relación contigo, independientemente cuál sea tu condición. Entonces la gente no ora, la gente no habla con Dios porque cree o le han enseñado que no está suficientemente santo como para poder platicar con Dios. Que Dios solamente le escucha a aquellos que vienen a la iglesia, aquellos que ya recibieron a Jesucristo como su Salvador personal, o aquellos que ya se acercaron a Dios. Pero con aquellos que andan lejos, pareciera que como que Dios no quiere tener nada con ellos. Entonces ese concepto lleva a la gente a momentos difíciles en la vida, en donde saben que necesitan un milagro de Dios, pero no se atreven a orar o a declarar una palabra sobre sus vidas, porque les dijeron que por más que oren, Dios no les va a escuchar, porque son malos y porque no se han arreglado. Te tengo buenas noticias, eso no es verdad. No es cierto. No importa en qué condición estés, Dios está deseoso de hablar contigo, de tener una intimidad con Dios. El domingo pasado hablábamos de un hombre llamado Saulo de Tarso, a quien Jesús literalmente se le apareció cuando dice el comienzo de ese capítulo que Saulo iba respirando amenazas en contra de la iglesia de Jesucristo. Yo no creo que aquí haya alguien más malo que Saulo. Si hay alguno, levanta tu mano. Pero este hombre era tan malo que había decidido entregar su vida completa para apresar y matar a los cristianos. Entonces, aún en esa maldad, Jesucristo mismo decide personalmente aparecérsele. Entonces, no te preocupes, que Dios sí quiere tener una comunión contigo. El libro de Daniel, capítulo 10. ¿Ya llegaste? ¿Qué tal si empezamos en el versículo 9? Comencemos ahí. Daniel capítulo 10, versículo 9. Comenzamos la lectura. Dice: pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Estamos en el 11. Dice: mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo
he venido. Cuando tú hablas con Dios, eso es impactante en el mundo espiritual. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dice el 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza del Hijo del Hombre tocó mis labios. Ese era Jesucristo. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Dios está deseoso de fortalecerte en esta mañana. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Dejémoslo hasta ahí. A través de los tiempos siempre el hombre ha querido tener una intimidad o una relación con alguien que sea más fuerte o más poderoso que él. El orar, el comunicarse con seres sobrenaturales siempre ha sido parte de la cultura o de la vida del hombre. El hombre siempre ha sabido dentro de sí que hay fuerzas sobrenaturales, que hay fuerzas superiores, y no sabe a veces, cuando no conoce a Dios, de dónde proviene esto, pero en su espíritu siempre ha entendido que existe la necesidad de una relación especial con alguien sobrenatural. Es por eso que nuestros antepasados tenían dioses y adoraban cualquier cosa, porque el hombre es un ser espiritual. Y en su espíritu siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con alguien. Siempre ha sentido que es necesario tener un encuentro o una relación con alguien más. Por eso es que Satanás ha aprovechado esa necesidad del hombre para ofrecerle poderes sobrenaturales que no vienen de Dios, sino vienen de Satanás. Por eso es que el hombre siempre ha practicado la brujería. El hombre siempre ha practicado todo lo que tiene que ver con el ocultismo, porque siente que esa es una fuerza sobrenatural que le permite llevar a cabo acciones o eventos que en su vida natural no puede hacer. No sé si alguien me está entendiendo. El hombre siempre ha querido asociarse con alguien más fuerte que él, y Satanás ha aprovechado eso para decirle al hombre: aquí está lo que andas buscando. Si te metes a la brujería, si te conviertes en un brujo, vas a tener poder, vas a tener conocimiento, vas a tener dinero, vas a tener lo que necesitas. Todo lo que tú necesitas en la vida lo vas a tener. Y muchos han negociado con Satanás en esa área. Eso se ha vuelto tan común que a nadie le sorprende lo que son los lugares de brujería, lo que son lugares en donde te adivinan la suerte, porque se ha convertido como parte de nuestra cultura. Lo hemos visto de una forma tan normal. Esto no es nada nuevo, siempre ha existido. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos veían toda esta clase de comportamientos, veían toda esta clase de movimientos. Por eso es que cuando Dios quiere hablar con el pueblo, ellos deciden que no quieren que Dios les hable. Hace 2 domingos atrás estudiábamos sobre esto. Cuando Dios en el monte Sinaí quiere tener una relación con su pueblo, el pueblo dijo: no queremos que Dios hable con nosotros. ¿Se recuerdan de esa lectura? Mejor habla tú, Moisés, y nosotros vamos a hablar contigo. ¿Por qué? Porque ellos habían crecido en una cultura en donde había un hombre encargado que era el mediador entre los espíritus y el pueblo. Eso existe hasta el día de hoy. Cuando tú miras las culturas africanas, las culturas hindú, siempre existen los chamanes, siempre existen esas personas que son poseídas por espíritus, y una vez que los espíritus toman control de esa persona, le dan un mensaje a la tribu o un mensaje al pueblo. ¿Cuántos han visto la película de los 300?
si no yo se la voy a contar todita hoy. Antes de ir a la guerra, Leonidas sube a una montaña y se encuentra con la que le dice si tiene que ir a la guerra o no. ¿Se acuerdan de esa escena? Eso no es nada nuevo. El hombre siempre ha querido tener contacto con algo sobrenatural que le diga qué hay más allá, más adelante. Y en el mundo de las tinieblas, los espíritus tomaban posesión completa de las personas. Por eso es que en esa escena se mira la transformación de la muchacha esa. Y en esa transformación le da el mensaje, porque esa era la forma de cómo en el reino de las tinieblas suceden las cosas. Todavía existen personas que son poseídas por espíritus y le dan un mensaje al pueblo y la gente dice: los espíritus han hablado. Y quiero que vamos despacio en esto, porque ese concepto se mezcló muchas veces en las iglesias y creemos que el Espíritu Santo es así. Creemos que si el Espíritu Santo nos va a hablar, es necesario que me posea, en donde yo pierdo el control de mi mente, pierdo mis habilidades mentales y dejo que el Espíritu Santo me posea, y cuando despierto no sé qué el Espíritu Santo dijo o hizo conmigo. Eso lo tenemos muy común, pero eso no es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás te va a manipular, ni jamás va a tomar control de tu mente en donde tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué la gente tomó estos conceptos? Porque eso es lo que sucede en el mundo de las tinieblas, en donde los chamanes, o como se llamen, eran poseídos por espíritus y ellos no sabían lo que estaban haciendo, y cuando despertaban alguien les tenía que decir qué sucedió. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo nunca va a barrer el piso contigo o te va a llevar a que pegues con la cabeza en una columna y tú vas a decir: bueno, alguien me tiene que cuidar porque ando lleno del Espíritu Santo y no sé si voy a golpear a alguien. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Alguien está entendiendo? El Espíritu Santo ni Dios jamás va a manipular a nadie para que hagas cosas ridículas y después vas a despertar y no sé a quién golpeé porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso no es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla así, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Cuando el Espíritu Santo te da una palabra, tú estás consciente. Por eso dice la Biblia que la profecía está sujeta al profeta. Dios me puede dar una palabra para ti y yo decido si te la doy o no. Si no me da la gana, no te la doy. Pero el Espíritu Santo no va a venir y me va a poseer y voy a salir como loco hablando cosas que después voy a preguntar: ¿qué fue lo que dije? Es que no me recuerdo porque estaba lleno de la presencia de Dios. Esa no es la presencia de Dios. No sé si estás entendiendo de dónde vienen todos estos comportamientos. En este caso, hemos leído que había un Daniel que estaba en la presencia de Dios y Jehová le revela una visión, pero él no entendió correctamente lo que todo esto quería decir. Entonces él sabía que la única respuesta correcta estaba en el Espíritu de Jehová, en la presencia de Dios. Por eso es que él decide comenzar a orar para que sea Jehová el que le revele todo lo que esta visión quería decir. Antes de que entrar en esto, te quiero decir que hay dos formas en la Biblia de cómo Dios ha hablado. En el Antiguo Testamento Dios hablaba de acuerdo al pacto que tenía con esa gente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo todavía no había sido derramado sobre toda carne. Entonces habían personas específicas que Dios escogía, a las cuales llenaba de su espíritu para que hablaran con su pueblo. ¿Dónde comenzó eso? En el monte Sinaí. Cuando el pueblo no quiere hablar con Dios, entonces Dios busca este método para hablar con las naciones, en donde Dios dice: bueno, yo quiero platicar con mi pueblo, pero si ellos no quieren, entonces voy a buscar otras formas de hablar. Entonces surge la forma donde un hombre es el que recibe la palabra de Dios y el hombre le da el mensaje al pueblo. En este caso era Daniel. ¿Me están siguiendo? Fue el pueblo de Dios que decidió que las cosas fueran así. Dios quería tener una relación con toda su nación, pero el pueblo dice: no queremos que Dios hable con nosotros. Mejor santifícate tú y sé tú el que hablas con Dios y nosotros te vamos a escuchar. Entonces se establece esta forma de platicar con Dios. Por eso es que miramos en el Antiguo Testamento profetas
escogidos para traer una palabra específica para el pueblo de Dios. En este caso se les revela una visión y Daniel no entiende perfectamente lo que estaba sucediendo y decide meterse en la presencia de Dios. Y pasan 21 días porque había una guerra en el mundo espiritual. Si tú crees que todo esto es como, bueno, ciencia ficción o cuentos, historias, el mundo espiritual todavía existe. Lo lindo de todo esto es que hoy tenemos un acceso directo, porque cuando Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, conquistó todo principado, conquistó todo demonio, le quitó la autoridad al diablo, de manera que hoy tú no tienes que esperar 21 días para que el ángel Gabriel venga y te socorra. Ahora tienes acceso directo a la presencia de Dios. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. Cuando tú no entiendes estos principios, entonces tú entras en eso de que, bueno, hermanos, oremos. Ya lleva 2 semanas, no, le falta una, porque a Daniel fueron 21. Siga orando por su respuesta, hermano, siga orando. Ya viene la respuesta, ahí viene la respuesta, siga orando. Y nos enseñaron ese concepto de que nuestra oración es como un humo que sube, y nos dijeron que hay oraciones que no pasan del techo. Esa es una gran mentira. Eso nos dijeron, que si tú no oras suficiente, que hay que empujar la oración para que llegue a la presencia de Dios, porque muchas veces nos enseñaron la forma antigua y te dijeron, usted no sabe, pueda que hay una batalla en el mundo espiritual en donde el ángel de Jehová venga con su respuesta, pero si usted para de orar, el ángel no va a pasar y su respuesta no va a llegar. Eso ya no existe. Jesucristo venció toda potestad. Él vino a la tierra, se hizo carne, habitó entre nosotros. Él vive en tu cuerpo. Ya no necesitas esas oraciones religiosas. Escuché a una persona decir, yo enciendo velas y me pongo a orar porque siento que la vela y el humo de la vela ayudan a que mi oración suba a la presencia del Señor. Estarás practicando no sé qué cosa, pero mi relación con Dios no necesita una vela. Yo hablo con Dios porque Él vive dentro de mí. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Porque aquel espíritu que descendía sobre los profetas de vez en cuando y descubría los secretos de Dios a los corazones de los profetas, ese espíritu un día fue derramado sobre toda la tierra y está en ti, vive dentro de tu cuerpo, de manera que tú tienes la capacidad para entender a Dios. No importa dónde estés, no necesitas velas, no necesitas que alguien te profetice. Dios te puede hablar directamente. ¿Cuántos entienden eso? Yo quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 2. Este es un pasaje muy bonito, muy conocido. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Cuando llegues, dile al vecino que tienes a tu lado, ya llegué. Si no lo has encontrado, tienes que leer más la Biblia para que aprendas dónde están los capítulos y los versículos y los libros. Capítulo 2 de la carta que Pablo escribe a la iglesia de Corintios. En el versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Están leyendo conmigo? Oh, qué bueno es el Señor. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabes lo que te está diciendo este pasaje? Que nadie te conoce mejor que tú mismo. Tú eres un ser espiritual, eso es lo que Pablo te está diciendo. Que tú no eres solamente carne ni intelecto, tú tienes un espíritu dentro de ti. Tú eres espíritu, posees un alma y vives en un cuerpo.
Tu cuerpo es simplemente lo que la gente ve, pero el verdadero tú nadie lo ve. El verdadero tú muchas veces ni siquiera la persona que vive contigo lo conoce. Por eso es que dice: nadie conoce el espíritu del hombre sino el mismo hombre. Tú eres el único que te conoces a ti mismo. De la misma manera, dice Pablo, hace la comparación: nadie conoce a Dios sino el Espíritu de Dios. Y lo lindo de esto que dice que ese Espíritu de Dios nos lo ha dado a nosotros, de manera que hoy tú sí puedes conocer las intimidades de Dios. Cuando tu espíritu se une al Espíritu de Dios, es en esa intimidad en donde Dios va a revelar sus misterios y sus propósitos para tu vida. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. No necesitas todo ese montón de ritos ni conceptos equivocados. Ay, que no sé si Dios me va a escuchar porque yo creo que pequé. No sé si Dios me va a escuchar porque como que no me he portado bien en esta semana y tengo que andar derechito para que Dios me escuche. Dios te escucha así estés en el pecado mismo, porque Él hizo un nuevo pacto en donde dijo: ya no voy a hablar a la gente a través de los 10 mandamientos, a través de los escritos, a través de los profetas. Hoy voy a escribir mis leyes en sus mentes y en sus corazones, de manera que tú sí tienes la capacidad para entender al Dios que te creó. Qué bueno es el Señor. Entonces, tener una comunión con Dios, buscar a Dios en oración, siempre ha sido la forma de cómo tú puedes accesar a los propósitos de Dios para tu vida. El orar siempre ha sido ese método de cómo accesar a la presencia de Dios. Escúchame bien, mis hermanos, la oración no es un acto religioso para yo purificarme y santificarme y para creerme que yo soy más santo que todos los demás. Ese no es el propósito de la oración. El propósito de la oración es tener una comunión con Dios en donde yo hablo y luego me callo para que Él hable a mi vida de regreso. Es una conversación de dos caminos. Yo hablo y también escucho. Muchas veces hemos hecho de la oración algo como solo lo que yo tengo que decirle a Dios, y paso horas diciéndole: Señor, mira mi marido, mira mi mujer, mira mi perro, mira mi trabajo, mira mi jefe, mira. Y le ponemos a Dios una lista de cosas que queremos que Dios mire. Y después nos vamos a acostar: ya oré 2 horas, qué feliz me siento. ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Oraste o simplemente le diste un reporte de todas tus desgracias a Dios? Orar es hablar y escuchar la voz de Dios. ¿Sabes que cuando vemos lo que pasó con Daniel, Daniel no se quiso levantar hasta que no escuchó la respuesta de Dios? No vino y le dio un reporte de lo que estaba pasando. Bueno, vamos a ver qué sucede. Se quedó en oración o se quedó buscando a Dios hasta que escuchó la respuesta de Dios. Porque eso tiene que ser nuestra comunicación. Y como te dije antes, ya no tenemos como Daniel que pasar 3 semanas para escuchar una respuesta. Ahora Dios te habla en el mismo momento. A veces Dios te despierta y te dice: lo que me preguntaste ayer, aquí tienes la respuesta. A veces Dios te despierta y te dice: levántate porque quiero hablar contigo. Y tú dices: ¿qué insomnio tengo? Me voy a tomar una pastilla para dormir porque no puedo dormir. No, es que el Espíritu Santo te está levantando porque quiere tener una relación íntima contigo. Yo declaro que Dios te va a levantar todas las madrugadas de aquí en adelante. No puede ser que solo yo me esté despertando de madrugada. Así es que si te despiertas a las 3 de la mañana, no te enojes conmigo. Agradece que estoy orando para que puedas entrar en una intimidad con Dios. Es que el café que me tomé, el Starbucks, ese me quita el sueño. No, es que Dios sí quiere tener una relación contigo. Y en las madrugadas, cuando ya todo está callado, es el momento más específico para poder hablar con Dios. ¿Cuántos han disfrutado de Dios en esos momentos? Dale un aplauso al Señor, todos aquellos que quieren tener una intimidad con Dios. El hombre siempre ha querido comunicarse con Dios, pero en el Antiguo Testamento era difícil porque había un método bien como difícil de llegar a la presencia de Dios. Aunque Dios siempre ha estado disponible, pero el mismo hombre creó ese método en donde solo el ungido de Dios podía escuchar la voz de Dios directa.
Entonces el pueblo se acostumbró a eso. Luego viene Jesucristo, conquista todo el poder que Satanás tenía y da una nueva forma de orar. Jesucristo dijo: cuando ustedes oren, no sean como los gentiles que piensan que por ese montón de palabras que dicen Dios les va a escuchar. Cuando ustedes oren, cierren la puerta de su cuarto, enciérrense, o sea, tengan una intimidad. Jesucristo no está diciendo esa es la única forma de orar. Tú puedes orar mientras manejas, tú puedes orar mientras caminas, mientras trabajas, pero hay necesidad de que de vez en cuando separes un tiempo para estar con Dios, porque no podemos vivir orando todo el tiempo mientras vamos manejando. Necesitamos un momento de intimidad. En tu casa necesitas un closet, necesitas un espacio. Tienes que designar un lugar específico donde te vas a encontrar con Dios de una forma más íntima. ¿Alguien me está siguiendo? Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero lamentablemente la gente, cuando no entiende la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no entiende que la forma de comunicarse con Dios hoy cambió. Entonces todavía seguimos creyendo de que es un hombre ungido por Dios el que tiene que venir a decirme lo que Dios quiere conmigo. Y por eso es que andamos detrás de los profetas, detrás donde alguien tiene el don de profecía. Voy a ir para ver qué Dios me dice. Y no es que estoy en contra de los profetas, creemos en el ministerio quíntuple. Por eso es que estamos formando niños que van a ser profetas, niños que van a ser pastores, niños que van a ser evangelistas, apóstoles, maestros. Los estamos formando acá porque creemos en esos ministerios. Pero yo te quiero decir que por encima de lo que un profeta te puede decir está una relación íntima entre Dios y tú, y en esa relación Dios va a revelar sus propósitos para tu vida. ¿Cuánto creen eso? Oh, qué bueno es el Señor. Entonces, como la gente no entiende que ahora tiene acceso directo a Dios, siempre anda buscando que alguien le profetice algo. La otra cosa que la gente no quiere es dedicarle tiempo al Señor, porque es mejor estar ocupado 7 días a la semana, darle 2 horas al Señor y que en esas 2 horas el profeta me diga lo que yo tengo que hacer, que dedicarle de mi tiempo al Señor. ¿Se acuerdan lo que significa santificarse? Santificarse significa apartarse para Dios. No tirarte aceite ni hacerte un montón de cosas religiosas. Santificarse significa apartarse para Dios. Dios le dijo a Moisés: santifícame al pueblo por 3 días, apártamelos. Desconecta al pueblo de sus quehaceres diarios por 3 días, porque yo quiero hablar con ellos. Entonces la gente no quiso seguir perdiendo 3 días de trabajo cada vez que Dios le iba a hablar, y le dijo a Moisés: mejor tú, como no trabajas, habla con Dios todo el tiempo. Y en eso todavía la gente sigue creyendo así, que sea el pastor el que habla con Dios. El pastor igual no trabaja, pues tiene más tiempo que yo estoy demasiado ocupado como para santificarme. Entonces que sea el pastor el que se santifique, el pastor que no haga esto, y que el pastor nos diga el domingo que Dios quiere con nosotros. Yo sí tengo una palabra de Dios para ti, pero yo quiero que tú también busques la presencia de Dios. Quiero que el pastor ore por mí. Tú durmiendo, no, te voy a ayudar a orar. Pastor, haga unos 3 días de ayuno por mí. No, y todo en el buffet chino y yo aguantando hambre. No funciona así. Yo te voy a ayudar a ayunar, te voy a ayudar a orar, pero no me pongas a ayunar y a orar y tú feliz de la vida. La gente sigue creyendo que así es como Dios opera todavía. Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, y este te va a costar más encontrarlo. Dile al que tienes al lado: búscamelo, porque no lo encuentro. ¿Dónde estará Hebreo? Alguien me lo busca a mí porque no lo encuentro. Capítulo 10, versículo 19. Mira lo que dice el escritor a los Hebreos. ¿Ya llegaste? Algunos dijeron amén y todavía están fojeando la Biblia. Mentirosos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tú sabes que el velo que se rompió cuando Jesucristo murió era una representación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo Hebreos acá. Entonces dice que tenemos acceso directo. En el 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando tú no entiendes lo que Jesucristo hizo por ti, la gente te dice: hermano, aquí dice que usted tiene que santificar y tiene que lavarse bien. Y no, es que no, usted no puede llegar a la presencia de Dios así todo sucio. Aquí está diciendo, no, el escritor de los Hebreos está diciendo que tú tienes que acercarte con una conciencia de fe, sabiendo que fue Él el que te santificó, que fue Él el que te purificó, que ya no hay nada que te impida accesar a la presencia de Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? No es que yo tengo que dejar de pecar unos 4 días para ver si luego me acerco al Señor. Lo que el escritor está diciendo: acerquémonos con plena confianza de fe, que el sacrificio que Jesucristo hizo, donde su cuerpo fue roto, fue desgarrado, eso fue el pago que Él pagó para que ahora tengamos acceso directo al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? Era ese cuartito en donde estaba la presencia de Dios, en donde solamente un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año entraba para hacer sacrificios, primero por él y luego por todo el pueblo. Entonces, cuando Jesucristo muere, es más, cuando veas la película de La Pasión de Cristo, vas a ver que cuando Jesucristo muere, las cortinas del templo se rompen y el lugar santísimo está descubierto, y llegan los sacerdotes y no saben lo que sucede. ¿Cómo cubrimos esto? Porque nadie podía accesar a menos que fuera el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que Jesucristo estaba diciendo? Que con su muerte ya no necesitas un intermediador para que te lleve a la presencia de Dios. Puedes caminar, puedes orar, puedes llegar a su presencia. Si pecaste, no te preocupes, igual acércate, porque dice que Él te purificó con su sangre preciosa. Para santificarse en los tiempos antiguos era un proceso de liturgia terrible. Habían que rociarte sangre, habían que lavarte las ropas, tenías que ponerte diferentes colores. Hasta la vestimenta del sumo sacerdote tenía que ser minuciosamente inspeccionada, porque si iba con el cinturón de lado, caía muerto en la presencia de Dios. Así de estricta eran las reglas para llegar a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesucristo muere, Jesucristo viene y abre el acceso para que tú y yo podamos llegar. Nunca te sientas demasiado pecador para hablar con Dios. Olvídate de conceptos religiosos. Habla con Dios. No importa en qué condición estés, no importa si te dijeron que eres un malvado, eres un borracho, un drogadicto. Abre tu boca y habla con Dios, que en el nuevo pacto Él está contigo, sin tantos cuentos, sin tantos liturgias. Puedes accesar a la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo? Jesucristo conquistó todas las fuerzas del diablo para que ahora no haya nadie que te interrumpa. Jesucristo dijo: esta es mi iglesia y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Cuando Jesucristo resucitó, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y les doy poder para que vayan y hagan discípulos. Yo quiero terminar con un versículo más. Colosenses capítulo 3 o capítulo 2. Está cerquita de Hebreos. Colosenses. Cuando llegues a Tesalonicenses y a Losenses, está cerca. En el capítulo 2, versículo, desde el 13 comencemos. Está hablando de ti y está hablando de mí el apóstol Pablo en esta carta. Dice: y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el 15 es bien poderoso, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, dice el 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabe lo que te está diciendo? Que en la ley de Moisés habían dos columnas de mandamientos, que una te era favorable y otra te era contraria. En Deuteronomios capítulo 28 comienza diciendo: todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarás si haces esto. Eso era lo que te favorecía. Pero en el versículo 15 dice: todas estas maldiciones te van a alcanzar si desobedeces. Eso era lo que era contrario. ¿Me estás entendiendo? Entonces la ley consistía en una parte que me favorecía y en otra parte que era contrario para mí. Pero cuando Jesucristo muere, dice Pablo que Él tomó el acta de los decretos que me era contraria, o sea, todo eso que me producía maldición, dice que Él la quitó de mí y la clavó en la cruz. ¿Están contentos ustedes por eso? Entonces Él dejó las bendiciones de la ley sobre tu vida y clavó todas las maldiciones, y dice que agarró a los principados, agarró a todo demonio, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. De manera que ahora tú puedes accesar directo a Dios y no puedes decir: ¿será que habrá un diablo que me va a quitar mi oración? No existe diablo que se meta entre tu relación entre Dios y tú, porque Él destruyó todo poder del enemigo. ¿Cuántos se sienten libres en esta mañana? Tienen la libertad para accesar a la presencia de Dios. No te preocupes: ¿será que mi oración llegó al cielo? Hermano, si usted no está bien con Dios, esa oración no llegó ni al techo. Mentiras. Su oración, es más, ni salió de acá, está dentro de ti, porque Jesucristo vive dentro de ti. Oh, qué bueno es el Señor. Mi oración no tiene que salir por los aires para ver hasta dónde llega, como que si fuera un globo. No, mi oración está dentro de mí. Jesucristo vive dentro de mí. Él está dentro de mí. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Aún lo que estoy pensando, Jesucristo lo sabe. Aún cómo me siento, aún lo que hay en lo más profundo de mí. Dice Corintios: nadie conoce al hombre sino el Espíritu que está en el hombre. Nadie conoce a Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tu espíritu se une con el Espíritu de Dios, Dios puede conocer lo que hay en tu espíritu y tú puedes conocer lo que hay en el Espíritu de Dios. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos quieren tener una relación íntima con Dios? Vale la pena las 2 horas que le dedicas a la oración. Te tengo buena noticia: vale la pena dedicarle tiempo al Señor. Vale la pena. No desperdicies tu vida corriendo 7 días a la semana pensando: ay, ¿qué tengo para acá? Ay, para allá, para allá. Detente y entrégale tu tiempo. Santifícate ante la presencia de Dios. Dale tu tiempo al Señor. Eso es lo más valioso que existe. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17. Y les prometo que esta sí es la última que les voy a leer. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17. Yo quiero que salgas de este lugar seguro de que tú puedes tener una comunicación con Dios, una relación con Dios, sin importar cuál es tu condición de vida. Si llegaste acá pensando que solo a los santos o que solo a aquellos que están en la iglesia Dios les escucha, te dijeron una mentira. Eso no es verdad. Tú vas a salir de este lugar y, como dije, a lo mejor algún religioso me va a rechazar todo esto. No me importa, yo no estoy acá para convencerme a los religiosos.
estoy acá para que aprendas una palabra de verdad que pueda transformar tu vida. Hay gente que viene dañada ya con tantas cosas que no me interesa convencerlos de nada, ni estoy para argumentar con nadie. Estoy para que recibas una palabra que vaya a transformar tu vida, que cuando estés en esa situación difícil no te preocupes, que puedas levantar tu cabeza al cielo y decir: Señor, yo sé que tú pagaste por todos mis pecados y que puedo tener acceso directo. La gente vive sufriendo porque no sabe estas cosas, no sabe a quién pedirle, no sabe a quién orar. Veía el documental de este muchacho que se murió de cáncer, el Andy Whitman, un australiano que hizo la serie de Spartacus, el primero que comenzó. Año y medio vivió con cáncer. ¿Sabes que este hombre fue hasta los lugares más remotos de la India porque le dijeron que había un curandero que tenía poderes sobrenaturales? Y yo lo veía, se hizo un autodocumental y decía yo: wow, ¿qué tal si hubiese venido al Ministerio Restauración y hubiéramos declarado una palabra de sanidad para él, para su vida? Porque una cosa es que la gente diga: yo no creo en Dios, cuando está bien y cuando todo tiene. Pero otra cosa es cuando sabes que te quedan pocos días de vida y que no encuentras quien te solucione el problema. Ahí es donde la gente busca lo que sea para sanarse. Miraba a los niños de la calle en la India y decía: estos son ricos, no tienen todo lo que las riquezas que yo tengo, pero tienen vida. A mí se me está acabando la vida. ¿Cuántas veces vivimos más enfocados en lo que queremos tener y nunca te has puesto a pensar que qué pasaría si solo te quedan 5 días de vida o 1 año de vida? ¿Qué es más importante? Entonces, cuando estés en situaciones difíciles, yo quiero que salgas ahora de este lugar seguro, creyendo de que donde quiera que estés, no importa lo que esté pasando contigo, no importa lo que has hecho o lo que no has hecho, donde quiera que estés, si estás en una situación de necesidad, levanta tu cabeza al cielo, ora y te aseguro que Dios te va a escuchar. Porque ya no estamos en ese pacto antiguo en donde los hombres tenían que pasar por un montón de rituales para poder accesar a la presencia de Dios. Había que llegar al lugar santo, a los atrios, al lugar santo, y esperar 1 año para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Eso se rompió y tenemos acceso directo ante la presencia de Dios. El versículo 17, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19 yo quiero que lo subrayes y te lo memorices. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? ¿A los cristianos nada más? ¿O a los que se portan bien? ¿A los que vienen a la iglesia? Al mundo. Está hablando de todos aquellos que existen, que viven en el mundo. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y mira lo que sigue: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que estoy haciendo en esta mañana es dándote esa palabra de reconciliación, diciéndote que ya Jesucristo te reconcilió con el Padre, que tú ya no tienes que decir: bueno, ¿será que si me arrepiento Dios me escucha? No, ya alguien te reconcilió con Dios. Ya Dios no está enojado contigo, ya Dios no está molesto por lo que hiciste. Ahora tienes acceso directo a la presencia de Dios, porque Jesucristo en la cruz del Calvario te reconcilió. Dale un aplauso a Él, porque Él vive y permanece. Donde quiera que te encuentres, no importa cómo estés, solamente levanta tu cabeza y dile: Señor, yo sé que tú me reconciliaste ya. Puedo accesar a ti. ¿Será que puedo hablar contigo? No te preocupes si Dios te escucha o no. Te aseguro de que Dios sí te escucha. Tienes que salir consciente de que Dios está atento a tus oraciones sin
importar lo que tú hiciste. Obviamente la restauración de tu vida es otro proceso, pero Dios no va a esperar a un año para que te restaures, para comenzar a hablar contigo. Dios quiere tener una relación desde ya, desde ya. Y a medida que vayas entendiendo a Dios y platicando con Dios, entonces tu vida externa va a ir formándose de acuerdo a quien tú eres por dentro. Qué lindo es el Señor. No estamos interesados en cambiar por fuera a la gente. Estamos interesados en darte una palabra que te transforme, porque una vez que seas transformado internamente, tu vida externa reflejará quién tú eres por dentro. ¿Cuántos entienden eso? De manera que tu restauración va a comenzar con una intimidad, con una relación con Dios, incondicionalmente de cómo te encuentres, sin importar en qué pecado estás. Puedes levantar tu cabeza al cielo con seguridad, sin avergonzarte, sin sentirte menos, sin sentirte malo. Decirle: Señor, aquí estoy, así como soy. Yo sé que tú me escuchas. Ponte de pie en esta mañana, dale un aplauso al Señor y salgamos de acá reconciliados con Dios. Ese es nuestro trabajo. Nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. De manera que no te preocupes, tus pecados ya fueron perdonados. Te damos la gloria y la honra, Señor, por lo bueno que eres. Cierra tus ojos y adora al Señor ahí donde estás.